Regresamos de nuevo después de un paréntesis festivo. Semana Santa, Pascua, fallas para los falleros. Regresamos con nuevos libros, versos, poemas, novedades, nuevas novelas, con gente maravillosa, porque aquí os traemos a los mejores escritores. Hola amigos, al sonido tenemos al incombustible Carlos Marín, nos acompaña Sabina Vidal y esto es El Hidalgo de las Palabras. Hola Carlos, ya estamos aquí otra vez. ¿Cómo vamos? Ya me has pillado. Ya te he pillado, Me gusta pillarte siempre. Te he dicho los dos, y yo no, pero estamos aquí ya un poquito recomponiendo todo esto. Sí, porque hace falta recomponerlo y reconstruirlo y hacer muchas cosas. Sabina, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora recomponer nada, hay que recuperarse de tanta fiesta. Es el problema. Eso cuando vuelves después de agosto, que cuesta incorporarse, pues ahora lo mismo. Y de algunos viajes maravillosos, ¿no? Pues sí. ¿Para qué vamos a decir que no? Sí. ¿Verdad? Estar en un volcán así como has estado tú. En dos. ¿En dos? En dos. Muy Además haciendo en el Bromo y en el Ligem, en Java. Y uno subiendo, bueno, 4x4 evidentemente, porque eso no es imposible, el terreno, viendo amanecer desde arriba, oír el sonido del volcán que está en activo, y el otro subiendo haciendo trekking a las 4 de la madrugada. A las 4 de la madrugada. Sí, ¿qué te creías? ¿Que me iba de vacaciones? No me han dejado dormir pues para bien, nada. Pues mira, pero merece la pena, recomendable. Muy bien. Hoy tenemos un volcán también, un volcán literario en Valencia. Poético, sobresaliente. Pero es poético y narrativa, porque tenemos una maravillosa escritora, profesora, madre de 2 hijos, si no me equivoco. Buenas tardes, Mar Busquets. Hola, buenas tardes. ¿Profesora de literatura? Profesora de música. ¿De música? Sí, porque yo estudié piano cuando era pequeñita y filología. Y a la hora de opositar, pues oposité por música. Ajá. Y os tengo que decir que disfruto tantísimo dando música a los chavales de secundaria. Es que la verdad es que disfruto muchísimo. Y además la música tiene mucho que ver con la poesía. Muchísimo, ¿no? A nivel de ritmo, a nivel de sonido, de sonoridad. Y yo lo disfruto, la verdad. Eres licenciada en Filología Hispánica, en Filología Valenciana, Comunicación Audiovisual, Universidad de Valencia. Pero tú naciste lejos, muy lejos, al otro lado del charco. Sí. Bueno, mis padres se fueron a Chile, nada más casarse al poco tiempo, porque mi padre montó ahí una fábrica de levadura, él es ingeniero, y entonces somos bastantes hermanos, pero los 5 mayores nacimos en Chile. Bien. Luego ya se volvieron para acá, y menos mal, porque claro, la situación allí luego empeoró. Sí. Y nada, y por eso es una casualidad. Mis padres son valencianos, ya ves mis apellidos, Busquets, Mataix, o sea, Mataix es de Alcoy, sí. Muy bien. Pero vamos, yo honrada de haber nacido allí, porque es precioso, un país maravilloso a nivel de paisaje y a nivel también cultural, en aquella época. Sí. Y honrada de ser valenciana y de ser española y de estar aquí. Muy bien, encantadísimos de tenerte aquí. Has recibido muchos premios La Guardilla, premio Valle Inclán de la Universidad de Bilbao, premio Vila de Almusafes, maravilloso lugar, premio Gabriel Miró de poesía. ¿Cómo te sientes con tantos premios? Pues ¿sabes qué pasa? Que yo intento vivir el día a día, mis libros de poesía, mis poemas, mis problemáticas, que de ahí salen los libros, y una vez me dan un premio, me lo han dado y yo qué sé, y ya está. Entonces si sale el libro fenomenal, pero intento siempre ir hacia adelante, hacia otro libro, hacia otro pensamiento mío. Y entonces me alegra muchísimo, pero me alegra porque es un reconocimiento a que estoy haciendo algo que vale la pena. En ese sentido sí que me alegra muchísimo. Y nada, yo digo, si tengo algunos premios será por algo, no sé. Bueno, eres fantástico, porque el libro que escribes casi libro premiado, casi. Prácticamente sí, al principio sí, ahora ya soy más atrevida y digo, venga, va. Si yo he hecho un libro que vale la pena, voy a luchar por él y a sacarlo. Porque antes sí que esperaba a que fuera premiado para sacarlo. Pero ahora digo, va, que si no se me queda en el cajón, y es que las modas pasan. Tus libros, si no me falla la memoria, ni el ordenador, La Pausa, premio Guardilla. Están por aquí. Los hombres de paja. Sí, Los hombres de paja. La curva del aire, Poemas al hijo. Humanos, maravilloso, Humanos. De la invisibilidad,
Uy, la invisibilidad. Luego hablaremos de la invisibilidad, que hay mucho que decir. Uy. Esbozos, bueno, muchas novelas, poesía. Dime, ¿qué fue primero, la novela o la poesía? Fue primero la poesía, porque yo de estudiante en filología éramos un grupo de amigos, poetas todos, y trabajábamos mucho la poesía, la leíamos, nos corregíamos, nos reuníamos, o sea, trabajábamos la poesía básicamente. Lo que ocurre que yo más adelante, por el tema también de que mis libros de poesía siempre intentan decir algo, siempre cierran una tesis, cada uno de los libros. ¿Qué ocurre? Que yo, esa necesidad de expresar lo que yo quiero decir en este mundo y en este siglo en que vivimos, me ha llevado a la narrativa. La necesidad de decir algo y que la gente lo entienda. Porque claro, la poesía es tan efímera y la poesía es tan subjetiva y tan metafórica. Y entonces, y también por la casualidad y el azar, ¿eh? Realmente yo no he dicho voy a hacer una novela, no. La novela me ha escogido a mí en los dos casos. Sí, porque este caso de la novela de la invisibilidad es una pintora. Sí. Es un caso muy especial. Es un caso fantástico, especial. Es especial. Sí. Una mujer muy adelantada. ¿Os lo cuento o no? Podemos, tienes el micrófono Mira, abierto. resulta que me voy de viaje después de muchos años de criar niños y hay 2 hijos, tampoco son tantos, pero bueno, llega el momento en que digo, una Pascua me iban a operar y resulta que no me operaron y dije, nada, esto hay que celebrarlo. Y cogimos a los nenes y nos fuimos a Italia, con barco, desde Barcelona, fenomenal. Y nos fuimos a Venecia y a Florencia y eso. Y entonces hay un museo ahí que se llama Carresonico, que es un museo de arte barroco, con muchos autores. Entonces yo detecto un cuadro que es un cuadro pequeñito, y entonces veo la autora y es Julia Lama. Digo, Julia Lama, yo me lo apunto. Y entonces me lo apunté. Porque resulta que en ese cuadro... bueno, pues ese cuadro me impactó, ¿no? Por su expresividad y sobre todo porque es un momento en que la protagonista va a cortar la cabeza es Judith a Holofernes, y entonces va a cortar la cabeza y en ese momento no nos muestra ese cuadro como ocurre en el caso de Artemisia Gentileschi, que nos muestra la cabeza cortada y la sangre, sí. No, es un momento previo. Y a mí me impactó porque era una visión y una interpretación diferente del mito. Y era una visión en que la mujer, vemos la piedad que sintió ella antes de matar, que para mí en el cuadro de Julia Lama ella no lo mata. O sea, entonces me interesó esa versión, ¿no? Ese versionar los mitos. Y yo apunté el nombre y me vine a Valencia. Entonces me vengo a Valencia y descubro que la tal Julia Lama fue la primera pintora del barroco veneciano que hizo pintura de estudio, que hizo desnudo al natural. Hay 200 dibujos de ella, de desnudos al natural masculino y femenino. Que ella estuvo dentro de una academia donde había solamente varones porque no le dejaban a las mujeres. Fue una hija de un pintor y es la única pintora que tiene cuadros en los altares mayores de algunas iglesias de Venecia. ¿Qué ocurrió? Que yo vi que era súper interesante esta figura y muy novedosa y que realmente desconocida, ¿no? Y entonces lo que hice después de investigar durante un año sobre su vida, bueno, investigar, y a la vez me empezó a aparecer el personaje y empezó ella a apropiarse de mi vida en ese año de mi vida, se apropió de mi vida y empezó a narrar sus vicisitudes en Venecia, porque Venecia a mí me había cautivado, ¿eh? Venecia, yo he estado allí. El sonido cuando fantástico. Tú andas por Venecia, el mar, la brisa, los olores, y entonces ella me robó a mí ese año y entonces empecé a escribir la novela. La escribí. Y entonces tuve que volver en la Pascua siguiente para revisar, ver las basílicas, los cuadros que había de ella allí mismo, in situ, ¿no? Y por ejemplo fui a una iglesia que se llama San Vitale, que hay una crucifixión de ella, que parece prácticamente arte expresionista, o sea, unos cuerpos que dices, pero bueno, y desgarra, y es emocionante. Y entonces cuando en el segundo viaje, que ya fui ahí ya pues con más, ya no fui con los niños, con más detenimiento, y con ayuda de campaña fui con mi madre, mi hermana y otra, y pues nos fuimos ahí a la búsqueda de captura de las pinturas que yo pude ver en vivo de ella. Y nada, y la novela pues... Sin embargo, esta pintora fue sobresaliente en su época y luego ha sido olvidada, tapada, silenciada. Esa es la pena que me da, porque hay documentos de la época que hablan de ella como una figura especial, como una mujer que encima hacía poesía, matemáticas, y se dice que hizo unas maquinarias para hacer puntillas, unas maquinarias. Que yo, bueno, la novela no la voy a desvelar, pero yo me invento... Porque ella nunca se casó, pero bueno, yo me invento que tiene un hijo y ella al final le soluciona la vida al hijo con este tema de las maquinarias. Pero bueno, una mujer es muy especial. De aquí la invisibilidad. Claro, porque para mí en su momento no lo era, pero en este momento, ¿quién conoce a Julia Lama? Pues yo y algunos, y los que han leído la novela, y desde luego es una figura impactante.
Y a mí yo considero que estas mujeres y hombres del pasado que hicieron un arte, a mí sobre todo no me interesó que fueran mujeres, me interesó los cuadros que pintó. Y también me interesa el hecho de lo silenciada que está en la actualidad. Porque de hecho, en Santa María Formosa, que es la iglesia donde ella tiene un cuadro en el altar mayor, en la estampita que yo compré pone detrás Giulio Lama. O sea, ni siquiera en la iglesia que ella tiene una pintura le han concedido la oportunidad de tener su nombre. Giulio Lama. Vaya. Pensarían que una mujer no podría pintar en esa época. Bueno. Yo, esas cosas me impactan, ¿no? Esas cosas de injusticia, ¿no? Porque dices, una oye. injusticia que durante mucho tiempo. Y hay más historias, ¿eh? Porque en el museo, ya lo diré, en el museo Thyssen, de aquí, hay una pintura de ella. Hay un autorretrato y hay una pintura también de Piazzetta. Esta no sabía. Y están allí, los dos, Piazzetta y Giambattista. Giambattista y Giulia. Bueno, te mueves con igual soltura tanto en narrativa como en poesía. Poesía, empezaste escribiendo poemas. Sí, sí. Vale. ¿Mostrabas tus sentimientos? Sí. ¿Tus primeros poemas? Sí. Se supone... Bueno, no se supone nada. Se supone que uno tiene la necesidad, siente ese impulso, ¿no? de expresar algo, inquietudes, curiosidades. Y yo, desde luego, sentimientos y también pensamientos, ¿no? O sea, ¿qué hacemos aquí? Y ese tipo de sensaciones. ¿Tus versos son versos libres? Sí, libres. Donde la idea marca la longitud del verso y el lenguaje ordena el sentimiento. Eso lo he leído de otras personas. ¿Es así? Sí. En mis versos hay como una lucha interna entre emocionalidad, o sea, he hablado del barroco antes con Giulia. Para mí el barroco es una etapa importante porque abre la expresión a las emociones. Para mí las emociones es un aspecto muy humano, no podemos dejarlas de lado, hay que tenerlas muy presentes. Y entonces en mis poemas siempre ha habido una lucha entre emociones o emocionalidad y la forma o la manera de expresarlo, ¿no? Pero bueno, también es una lucha con el propio lenguaje, porque a veces queremos decir cosas que el lenguaje no nos permite y hemos de jugar con él para intentar, pues a lo mejor, versos que tengan musicalidad o que nos parezcan como cristalinos. ¿Un verso cómo va a ser cristalino? Pues porque es muy ligero o algo así, ¿no? Es decir, son cosas todas muy metafóricas. ¿Has visto, Sabina? Poemas no son solo cosas superfluas, románticas y floridas. Yo estoy atendiendo. Aquí hay poemas profundos. Sí. Muy profundos. Se puede decir muchas cosas con la poesía, con la música, con la narrativa, con todo. Pero bueno, yo es que me veo tan inútil para hacer una cosa de esas. Sinceramente. Pero, Mar, una pregunta. ¿El poeta es una sombra del filósofo que reflexiona sobre la vida desde una perspectiva diferente? Yo creo que todo poeta es una persona que se está preguntando cosas, que se está indagando. Y entonces para mí es un filósofo también. O sea, un poeta es una persona que analiza la realidad, que la mira de otra manera, desde otra perspectiva, que no se conforma. Porque un poeta, si se conformara, no escribiría. Entonces, ¿por qué escribimos? O sea, ¿por qué escriben los escritores? Porque necesitan expresar sus inquietudes y, sobre todo, pues las injusticias o lo que no ven. Lo que no se ve, lo que no se ve y lo que no se ve. Y sacar a la luz cosas que otros, a lo mejor. Yo no creo que sea la única persona que la conoce a Giulia, hay muchas más personas. Se tiene una tesis doctoral sobre ella. Pero cosas que hemos descubierto y que decimos, esto no puede ser, esto es injusto. Y sacarlo. Y sacarlo a la luz. Y luego, ¿quién lo leerá? No sabemos. Porque yo me preocupé mucho de fomentar este libro, de moverlo y que la gente lo conociera. Y no es tanta la gente la que la conoce, pero bueno, ahí está. El internet está y bueno. ¿Qué te aporta la poesía y qué te aporta la narrativa? A ver, ¿qué te aporta una parte de tu vida literaria y qué te aporta la otra? La poesía me aporta esa indagación, ese preguntarse por las cosas. Y ese también sentir la belleza dentro de nosotros. Cuando tú lees un poema bello, que por eso te decía antes el tema de que hay poetas que realmente dices, uy, me quedo con este, ¿no? Porque te está aportando tantas cosas a nivel del contenido y a nivel de la forma, de la belleza. Entonces, para mí un poema es un objeto que te deleita, por un lado. O sea, te entra por los sentidos. Pero por otro lado también siempre aspira a comunicarte un contenido que a lo mejor tú no conocías. Y un contenido que es siempre revelador. Te revela una realidad diferente, más profunda. Porque nosotros estamos educados y acostumbrados a vivir la vida de una manera como muy escueta, muy sota caballo rey. Sí.
y ya está. Que por cierto, eso es un poco de lo que se habla en esa novela, pero bueno. Entonces, para mí la poesía es esa capacidad de indagar en nuestro interior y de descubrirnos a nosotros mismos y a los demás. Y de vivir la vida de otra manera también. A lo mejor estoy loca, pero... Esto me lleva inevitablemente a hacerte la siguiente pregunta. ¿Vivimos en una sociedad unidimensional donde privan los valores del mercado? Ay, que... Y a nivel literario. A nivel literario en general. Y en general. Bueno, ahora vamos al nivel literario. En general yo considero que en nuestra sociedad se ha considerado demasiadas cosas y personas como mercancía. Ayer mismo, es que me sabe mal hasta contarlo, o sea, las niñas que las casan con 12 años. Ayer subí yo a mi Facebook un vídeo, es demoledor, porque una boda, todo el trajecito, el pelito y luego, o sea, es demoledor. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestra sociedad considera a las personas como mercancía. Entonces, si considera a las personas como mercancía, ¿cómo no va a considerar a los poemas como mercancía? Y en ese sentido, a veces lo bueno, la calidad no está siempre en lo que vale más. El precio, ¿no? No hay que confundir nunca valor y precio. Entonces yo creo que eso hoy es un problema grave de nuestra sociedad, no solo del mundo literario. ¿Y qué opinas de toda esa poesía que abunda por redes sociales, por panfletillos, en cualquier sitio? ¿Qué opinas de todo ese tipo de poesía? Mira, yo la respeto siempre y cuando... edulcorada, me estoy refiriendo a esa poesía muy romanticona, que habla de sentimientos, o lo que te quiero mucho, esta mañana te así, sí, te entiendo. Pues opino que ocupa un espacio, ¿no?, de expresión de esa persona y tal, pero evidentemente es como un nene que está empezando a tocar el piano. Un niño que está haciendo escalas, pues está haciendo escalas, son 7 notas de do, re, mi, fa, sol, la, si, ya está. O sea, eso no es una fuga de Bach. Entonces, yo lo que quiero decir es eso, que hay que saber distinguir. Si no tienes criterio, no sabes distinguir. Y yo creo que hoy por hoy, es que todo el mundo no tiene criterio, porque es que yo veo cada cosa que digo, madre mía, y cada premio que dan, que digo, madre mía, y perdón que lo diga, pero es así. Y entonces yo digo, madre mía, ¿y qué hago? ¿Me callo? Jefe, espera, Mar, que viene el jefe. No. Carlos, dime. No, yo entiendo perfectamente. De hecho, esto es moneda y conversación casi diaria. Claro. ¿Por qué? Porque ninguno tenemos el mismo nivel de exigencia. Claro. Y de hecho nos conformamos con diversos niveles, ¿vale? Que es triste que una persona vea mujeres y hombres y viceversa, ¿vale? Es tremendamente triste. Es triste. Sin embargo, el éxito, o sea, ya lo diré, la virtud de la gente que no lo vemos está en respetar a los que lo ven. Claro. Y sin embargo, es un crack, es un boom y mueve masas. Sin embargo, te encuentras que un libro escrito por un señor que es presentador de un programa de televisión, no digamos cuál, llega, lo publica, que no tiene mucho fundamento este libro, se venden millones de ejemplares. Millones de ejemplares. Y llega un premio literario reconocido, de prestigio, llega una escritora o un escritor que publica una obra de arte en su poesía y sus novelas. Sabes que, por ejemplo, yo que sé, Rosario Raro, que también ha pasado por aquí, o Blas Muñoz, y pasan casi desapercibidos. Sí, pero estás diciendo y estás describiendo, sin querer, en background, la esencia de este programa. Es decir, nosotros estamos aquí porque nos apetece. Estamos aquí para hablar de lo que queremos, respetando al resto del mundo, ¿vale? Triunfemos o no, aunque tengamos que pasar por el martillo de la economía, como todo el mundo, ¿vale? Pero venimos, disfrutamos. Y a otra cosa, mariposa. Por cierto, ya que hablamos de la economía, esas editoriales que están por ahí, si estáis interesadas en un programa como el nuestro, ya sabéis dónde estamos, que llegamos a todo el mundo. Ten en cuenta que nos han seguido desde muchos sitios, ¿eh, Carlos? Vaya que sí. Además, se está poniendo de moda lo que es ¿cómo se llama? ¿Ves? Yo soy el que no lee, el que no va a las fallas, y tengo un vocabulario muy reducido. Monólogos no, el monólogo es a nivel cómico, no. Relatos. Mucha gente está empezando a regalar relatos. Sí. Es un regalo muy original. En lugar de regalar algo factible, le regalan un relato en YouTube. Sí. Pues nada, aquí he venido a grabar. Que la pela y la pasta es la pasta, ¿ves? ¿Cómo acabo de cargarme el momento fantástico? Pero te digo una cosa, es pues que todos los momentos son efímeros. Lo efímero. ¿Qué es lo efímero en esta vida, Mar?
¿Qué es lo efímero? ¿Has visto que pronto? Lo efímero es la propia vida. Es así, ¿eh? Creemos que tenemos la vida en la mano y la verdad es que es efímera, parece que no, pero nosotros todos somos jóvenes, pero ya... Sí, pero pasa volando. Pasa volando. Lo efímero. No, vamos a ver, y yo siempre digo que la vida vivirla cuesta muchísimo, pero pasa a una velocidad rapidísima. De vértigo. Sí. De vértigo, sí. Cuando te das cuenta dices, ostras, han pasado 30 años Más. de aquello. Lo efímero. Nueva novela. Sí. ¿Realidad y ficción caminan de la mano? Realidad y ficción. Pues en este libro es lo que pretende plantear. ¿Qué es? ¿Qué pretende? Vamos a ver, he querido en este libro hablar de las relaciones virtuales, ya que están tan de moda y hay mucho que hay que rascar. Entonces, ¿qué ocurre? Que para mí era muy importante, ¿no?, poner esto encima de la mesa, decir, bueno, realmente una relación virtual, ¿hasta qué punto? ¿Qué puede aportar, ¿no?, a la persona que la tiene? En la vida de un... Y va un poco de esto esta novela, va de esto. ¿Un triángulo amoroso peculiar? Oye, va a triunfar eso, va a triunfar. Hoy he visto en prensa que el 25% de las viviendas están habitadas por una persona sola. Mira, de esto habla el libro, habla de eso. Es que este libro, bueno, ya voy comentando, ¿no? Sí, claro. Me hayas preguntado algo. Ahora Sí, mismo. pero no digas más de lo que debes de decir, que Miguel es un saca-saca. Ya, lo sacará. Y de lo que interesa es que lo compren. Ya, bueno, Eso sí. ¿sabes lo que te digo? Que a ¿Para mí que lo inviertas otra vez? No. A mí no me interesa que lo compren, a mí me interesa que quien lo lea, le aporte algo, le guste y diga, bueno, vale la pena. ¿Vale? Yo no quiero vender libros, pero yo creo que el producto, porque yo de hecho ayer me lo leí entero, de arriba abajo, ¿eh? Y mirad cómo está de subrayado, de tal, y elementos y símbolos que aparecen, reaparecen, cambian. Yo, ala. Símbolos, toda tu literatura está llena de símbolos. Llena. Todo, poemas y libros. Aquí novelas, aparece la luz todo. del principio al final y nunca es la misma luz. Son siempre cosas diferentes. Pero háblanos Bueno. de lo efímero, a ver. Bueno, entonces lo que hablaba Carlos. era que vivimos en unas sociedades tremendamente que nos han abocado a la soledad. Esto es una sociedad muy inhumana. ¿Qué ocurre? Entonces estamos un poquito abocados a quedarnos en casa. Yo hablo de las personas que son solteras, ¿no?, viven solas, y se quedan en casa, han trabajado todo el día, lo que sea, se llegan a su casa, su pijamita, tal, y se quedan ahí solitas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que entonces están dos posibilidades. La tele, por cierto, yo escribo tanto porque no veo tele, ¿no? Es que me aburre un poco. Y la de tele o conectarse a internet y encontrar a alguien que te dice las cosas que tú deseas escuchar. Y es de lo que habla el libro. Y entonces es un triángulo amoroso, porque realmente la relación se da entre un personaje vivo, que es ella, Ada, que además le he querido poner ese nombre como fantasioso, Ada. Un personaje real que es Javier, que se supone que es un compañero de su carrera hace 20 años. Y luego un personaje que él se inventa, que es un heterónimo o un avatar. Un personaje inventado por él, que es el que flirteará y enamorará a Ada. No lo va a enamorar Javier, porque él no quiere meterse en esos fregados. Lo va a enamorar el otro, el que él se inventa. Es la hipocresía física. Es que tengo un amigo. Es que tengo un amigo que le pasa una cosa. Venga, va, por favor. Ese libro va a triunfar porque es un espejo. Yo sí que veo tele, pero veo tele analizándola mucho por el tema de la publicidad, por el tema de lo que hace. Tú te das cuenta, por ejemplo, cualquier publicidad que dicen bingo no sé qué, bingo no sé cuánto, y hay dos personas que se supone que son personas queridas y uno se va a probarse la ropa y el otro dice, uy, qué bien, ya me he quedado solo, ala, a chatear. Están dos tomando un café, una coge el teléfono porque le hace una llamada a la otra, uy, qué bien, a chatear. O sea, es como es como si nos alegráramos de no poder hablar con el que tenemos al lado para seguir haciendo la interlocución virtual. Sí. El separarnos del mundo real. ¿Nunca digas nunca? Pues he querido destacar la valentía de la protagonista, porque no la engañan a ella. Era muy importante que en la novela no hubiera ningún engañado. O sea, es que engañar en el amor me parece a mí de lo más mezquino que hay, entonces no me parecía correcto. Entonces, desde el principio, ella sabe que está flirteando, digamos así, con un personaje, con alguien que no existe. Entonces ella se lanza a esa aventura porque se da cuenta de que le aporta cosas, le dice cosas que otras personas reales no le dicen y le aporta cosas, y entonces ahí se mide hasta qué punto, de qué manera la palabra nos aporta esa calidez que a veces nos falta en la vida, esa calidez que significa que sentirse amado o querido o confortado. La palabra, pero no cualquier palabra, una palabra artística, porque ellos intercambian poemas. O sea, es muy importante también el hecho de que ellos son personas sensibles al arte, y que el arte les va a aportar
precisamente lo que aporta el arte, que es esa cualidad al ser humano de sentir cosas especiales, diferentes, sentirnos más humanos de lo que nuestra sociedad nos está acostumbrando a sentirnos. Me encanta ese planteamiento, pero ahora yo te planteo lo siguiente. ¿No sucede que el ser humano a veces queremos escuchar lo que queremos escuchar y nos negamos a aceptar la realidad que a veces es adversa, contraria, la realidad que te puedes encontrar en la calle, en los brazos de una persona real, física? Claro. ¿Qué sucede ahí? Claro. ¿La palabra devora al ser humano? ¿O qué sucede? ¿O Claro. los sentimientos, la carne o el espíritu? Claro, pues todo eso que me comenta está muy ahí en la novela, es lo que se pone en entredicho, todo eso, o sea, hasta qué punto la carne, hasta qué punto la palabra, hasta qué punto una palabra almada, armada, desarmada, es decir, ¿dónde acaba la palabra? ¿Dónde empieza la persona? Paronimias. Sí, totalmente. Te encantan, ¿eh? Y el libro habla de eso, habla precisamente de eso, ¿no? De a veces no nos gusta la realidad, es lo que tenemos, pero ¿qué hacemos entonces? ¿Nos conformamos? ¿Nos quedamos solos en casa? ¿O nos podemos hablar con alguien que realmente nos va a hacer disfrutar? Porque habla bien, porque utiliza el lenguaje de una manera artística. Y es que cuando vamos a ver una película buscamos lo mismo, disfrutar de ver esa película. O cuando vamos a un concierto, Correcto. buscamos disfrutar, el hombre busca disfrutar. Ujú. Tiene que producirse ahí Claro. una Es el- relación, una simbiosis. Claro, es el goce estético, ¿no? El goce estético es algo humano, entonces está ahí. Bueno, ya nos has hablado un poquito de la novela, lo efímero, pero además Mar, con lo efímero, resulta que es finalista al Premio de la Crítica Valenciana Vaya, vaya. 2016. ¿Vale? Es finalista al Premio de la Crítica Valenciana, Carlos, o sea, Sabina. Pero lo que os voy a contar es una anécdota que... en Nacho, el- que yo aquí siempre vengo a aprender. Y yo lo tengo muy claro. Pues mira, yo estoy una atenta, anécdota. yo estoy aquí, aunque esté callada, No, estoy, no, ya estoy sabemos. escuchando Pues, y atendiendo. Carlos, nuestra invitada, Sabina, tú también, algún día tendremos esto. Pero nuestra invitada Mar, en el año 2014, también fue finalista, sí. pero no con una sola obra, con dos, con una novela y con un poemario. Sí. ¿Esbozos? Si no me equivoco. No, era ¿O Humanos y la Era- invisibilidad. Bueno, y la invisibilidad que hemos estado hablando. Sí. En el año 2014 fue finalista por dos obras diferentes. Este año vuelves a ser candidata. Sí. Bueno, yo creo que... Bueno, aunque hay No, muy buenos, hay muy ¿eh? Oye, buenos. Este año veo Sí, una está- rivalidad sí. sana. Está o sea, difícil. Está difícil. Pero que ¿eh? ya el hecho de haberse quedado candidata ya para mí es una lotería y está muy bien. Es un reconocimiento. Y que gane. Es que hablar de mejores en literatura es muy peligroso porque es muy complicado. subjetivo. Aquí no podemos Pero, hablar de... claro, no los se debe mejores, tampoco, no es elegante. Porque los nuestros no se son debe. fantásticos. todos Que nuestros- no Todos. siempre lo mismo. Que no. No, que obviamente el nivel van cogidos de la mano. O sea, el que quede primero seguramente será Será muy bueno. bueno, será muy bueno y Pero ya no tiene está. por qué ser el mejor. Claro, no, Sí, pero son será muy todos bueno. buenos, Eso yo ¿eh? lo sé. Será yo sé. Hoy- El mejor de los que se han presentado. No, este o no, año hay quizá unos, no, quizá este no. año hay unos candidatos maravillosos, ¿eh? Ya. De los cuales muchos ya han pasado por aquí, por estos micrófonos. Rosario pasa por aquí, Rosario Raro. Rosario, bueno, el chico Sí. este que es poeta O, también. o nos mintió muy bien o se lo pasó muy bien, una de dos. Porque salió de aquí muy contenta. No, de aquí se fue muy contenta. Sí. Bueno, finalistas 2014, este año finalista también, Premios Crítica Valenciana. Te deseamos lo mejor, deseamos a todos. Claro, a todos claro lo que mejor, sí. Yo pero también se lo deseo a todos, ¿eh? lo efímero, editorial Tandaya. Tandaya. ¿Por algún motivo especial este editorial o por qué? Pues porque yo se me pescaron a mí. Yo estaba en mi casa tan tranquila y me llamaron a casa diciendo... Me había presentado un concurso de ellos. Y entonces me dijeron que la novela les interesaba y que querían publicarla. No, es que la novela está interesante, esto. La novela es que son de La Coruña. Entonces yo dije, pues ¿por qué no? Entonces me lancé a ello. ¿Por qué no? Una oportunidad que te sale tienes que publicarla. Sí. Y es lo que hice. Yo digo, claro que sí, adelante con la novela, porque luego esto puede pasar. Como es un tema muy de actualidad, Sí, sí. lo virtual igual luego Y por pasa. cierto, una indiscreción. ¿Nos lees un No, tienes que fragmento? decir Va, una un- curiosidad, tío. No, Tienes que decir una curiosidad. no, está Sí, bien. hombre. ¿Un fragmento nos puedes Claro, leer o claro, algún... claro. Un ¿De poquito? qué tipo queréis? Porque a ver si voy a leeros algo ya que... Ahí. No te preocupes. Lo dejamos a libre elección Sí. del autor. Nunca... Vale, a ver un segundo. Es un libro novedoso, fantástico. Yo creo que se lo recomiendo a todos nuestros oyentes porque lo efímero promete mucho. Un libro recién salido de la imprenta que ahora nos va a leer algún fragmento
que la hemos pillado. No, sí, no, sí, pero sí, no, vamos los a ver. tenías preparados, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que cuando uno tiene tanto cariño a lo suyo, nunca sabe cuál es el Claro. mejor. ¿Cuál es el mejor? ¿Qué trozo coges? ¿Qué trozo cojo? ¿Y ahora qué Claro. digo? Es ¿Y ahora- difícil, y ahora es qué lo- difícil. Nosotros, yo en particular, como no tengo nada ni me puedo sentir orgulloso, suelto la primera que me viene a la cabeza, ¿no? Y por eso no tengo problema. Oye, Ya, Bueno, ya. Dime, ya Carlos, este mismo dime. va. Sí, Este mismo ya ¿Sí? va. Ah, Sí, sí, seguro, luego sí. si queréis Bueno, leo otro, ahora como luego queráis. te lo por paso. supuesto. Vale, vale. Y aquí me tienes, aunque hayas vuelto, en el beso que confirma y sella tu existencia. Sorprendida, muda, sombría, esquiva, viviendo en el presente y desplegándome. Porque todo vuelve, pero no la alegría de los primeros momentos, cuando sentimos nacer emociones y sentimientos nuevos. Esa pulsión que no es eros, sino energía desatada, excedente de alegría y que tan difícilmente puede expresarse con palabras. qué difícil. Ese es un pedacito. Un Qué fragmento bonito. maravilloso. Maravilloso, no es Eros, es más fuerte que Eros. Dice mucho, ¿eh? Sí, sí. Para quien tenga un poquito de imaginación, dice mucho. Lo efímero de la vida. Bueno, pues ahora, pues lo efímero de la vida, podemos hablar de la ruleta de la vida, de la rueda de la vida. ¿Qué vas a decir? Un minuto La musical. rueda de la fortuna. No, es que la rueda de la vida, Como estamos Sabina, aquí con el tema de los, Claro, la los televisión. programas y tal, y Bueno, pues, Le hace propaganda a la competencia, Mar, ¿no puede ser? Míratelo con tranquilidad, Sí. elige con tranquilidad, elige sin prisa Sí, y vamos a poner poner uno no, dos temas, así que con Muy bien. tranquilidad, ¿vale? ahora lo que es, pero espérate un segundo, Carlos, porque Lupe Catalá ha sacado este disco. Que no, que ya lo has liado. ¿Qué ibas a decir a la ruta de la fortuna? Y se llama La la rueda de la vida, vida. majo. Pero bueno, quiero decirte otra cosa. Que el sábado 16 de abril, ella, Lupe, estará en Madrid, para nuestros seguidores desde Madrid, en el local Fulanita de Tal, calle Regueros número 9 de Madrid. Será el sábado 16 de abril. Vale, venga, También actuará aquí en Valencia, pero eso ya que lo miren en su página de... Bueno, vamos a escucharla, venga. La Rueda de la Vida. Tú y yo somos compañeros de viaje. Si te pierdes, dímelo, que yo desde aquí te echo un cable. La alegría y el dolor son caras de la misma moneda. No te vayas a caer. Venga, vamos, súbete a la rueda. Gira la rueda, gira, gira. La rueda de la vida se mueve sin cesar. Gira la rueda, gira, gira. Marchando enloquecida sin poderlo evitar. Y verás la rueda girar. Y verás la rueda que nunca para. Esta vida solo son 4 días y 2 ya han pasado desempeñando el papel. Sí, amigos, y si quieres grabar algo como lo que estás escuchando con buena calidad, con tranquilidad, un sitio ameno, vente aquí en RW Studios, en la calle Cuart 51, donde te estamos esperando con los brazos abiertos. Un vaso recu- Seguro no te arrepientes, el producto será de calidad y el trato mejor. que hay en ti encerrado. Gira la rueda, gira, gira. La rueda de la vida se mueve sin cesar. Gira la rueda, gira, gira. Marchando enloquecida sin poderlo evitar. Y verás la rueda girar. ¿Para qué perdimos tanto tiempo en reír? Si al final tuve que cerrar
la puerta al salir. No me importan los motivos que pensaste. Estoy en forma, buscaré cariño entre el desastre. Diles cómo me hiciste sentir, cuéntales cómo hablabas de mí. Aquella que habló sé que no eras tú. Diles cómo me hiciste reír, cuéntales más mentiras de mí. Aquella mañana todo terminó, terminó. Rebuscar en tu piel las fronteras, dibujarnos ayer sin problemas, esperar tu postal en las aceras, la explicación que no encontré me da vueltas, me da vueltas. Recuérdame. De serie en grupo valenciano, grabado aquí en esta casa. ¿Qué os parece? Fantástico. Muy bueno. ¿Sí? Y con la actuación que vi de ellos, espectaculares en el escenario, ¿eh? Llenaron la sala, ¿no? Aquí daremos buena cuenta. Llenaron, que es Llenaron. bueno. En la presentación un lleno absoluto. La verdad es que sí. Bueno, pues de vuelta Mar. al programa, regresamos aquí con Mar Busquets, Matáis. Bueno, aquí... ¿Estás segura que lo has encontrado? Sí, Mar? sí, Sí, sí. ¿Sí? que nos va a leer otro fragmento Sí, de un lo fragmentito. efímero. A ver. Querido J, en el fondo, no sé qué me impide conocerte, a ti, que no estás vivo, pero que tal vez deberías estarlo para mí. No sé por qué yo misma no fui capaz de darte la vida, de imbuirte ese soplo, ese castigo, para que me tomaras de la mano una noche solo, para que me abrazaras una noche solo. La probabilidad de habernos conocido en caso de que hubieras nacido es tan ínfimo que a veces pienso que es más real la relación afectiva con un ser inventado que la que creímos venir de muchos otros o de ti mismo, de haber existido. Porque al ser ficticio tienes una dimensión espiritual, casi incorpórea, que está mucho más allá de lo inteligible y que se aproxima al mundo de las emociones con mucha claridad. Maravilloso. No estás vivo y deberías haber nacido. Es un fragmento en el que ella dice, oye, no estás vivo, pero hay que ver. Pero me gustaría a veces, Como diciendo, o sea, eso, diciendo de No poder has nacido, crear. pero si hubieras nacido igual tampoco te hubiera conocido. Pues aunque no hayas nacido y no estés vivo, pues oye. Es un poco como Unamuno, aquello de jugar a Dios, ¿no? Sí, es un poquito a en eso. el libro me recuerda el final del libro un poquito a Niebla, ¿no? Cuando Niebla. cuando él se revela, él quiere amarla, porque hay un capítulo que es muy dramático en el que él quiere ser. J es que es el heterónimo, J Sí, es el que no existe. el personaje Javier, exacto, virtual. virtual. Javier es el que existe y J es el inventado. Llega un momento en que él se revela y él necesita ser. Yo quiero ser en tus manos, quiero ser. Y es muy dramático porque dices, bueno, qué pena, pobre. Es hermoso. Relación afectiva, dimensión espiritual, un personaje espiritual creado, que a veces nos gustaría crear ese personaje espiritual. Bueno, lo efímero. Próximas presentaciones mañana mismo, si no me equivoco, mañana. ¿Dónde? Sí, sí. ¿Dónde? Mañana. A ver, amigos de Valencia, a ver, mañana A ver, por la amigos. tarde. A las 7 de la Mañana tarde. a las 7 de la tarde en la Casa del Libro de la calle Ruzafa se presenta lo efímero. Lo efímero. Y lo presentan pues tres grandes poetas de aquí valencianos, Fantásticos. que son Ana Noguera, ¿Verdad? Laura Giordani y Rafa Correcher. Bueno, geniales. A Rafa en persona no lo conozco, pero creo que el destino nos llama, porque Rafa es una persona fantástica. Ana Noguera ha pasado por aquí, maravillosa, Sí, la tuvimos maravillosa. La tuvimos aquí, a Ana Noguera. Y Laura Giordani, perdóname, Laura, te debo 1001 disculpas, con 1001 poemas podríamos escribir pidiéndote disculpas porque hubo un pequeño malentendido y no hemos podido tenerte y esperamos y Seguro deseamos que que era pronto... Seguro que fue culpa tuya. Vamos, Sí, no lo dudes. No lo fue dudes. esto de Ana, las vacaciones. No padezcas que vendrás aquí, tienes un ratito con nosotros. Laura Giordani. Joder. Estamos buenos hoy, ¿eh? Es que es el primer día. Lo siento, es te el acabo- primer día. te acabo de Hizo bautizar.
Laura Giordani hizo un 21 de marzo un recital en el Luis Vives, Los Sótanos, que debió de ser sí, impresionante. que es verdad, sí. Bueno, pero ahora impresionante mañana tú. Casa del Libro, a las 7 de A la las tarde 7. se llenará, Sí, seguro, sí. seguro, a las 7 de la tarde. No os lo podéis perder, presentación de esta novela fantástica, lo efímero. Y hablando de novelas, toda novela presenta algún personaje peculiar, una especial dificultad psicológica en el momento de crearlo. ¿Cuál de estos te ha representado más? ¿El personaje virtual, la propia protagonista o quién? ¿Quién es más complicado de todos estos? Es curioso cómo cada personaje se delinea a sí mismo y entonces se perfila. Entonces, Ada para mí es una chica que es muy valiente, muy lanzada, que asume la vida que tiene, pero no le gusta y si le surge una oportunidad de vivir la vida de manera diferente, se va a lanzar a ello. Pues es lo que tú me decías de nunca digas nunca, ¿no? Nunca o sea, digas ella nunca. se lanza y dice, me da igual que no exista, pero yo me lanzo. Entonces, para mí, ella es una mujer valiente, una mujer que se lanza. Para mí, Javier es el más enigmático, porque que realmente es un amigo de ella, pero que no da la cara, y realmente es el que dice que el personaje se ha apoderado de él, o sea, es como si fuera su otro yo, su alter ego. Su alter ego. O sea, en cierto modo, para mí, el más difuso, el más confuso, más complicado es Javier. Porque Jota, desde el momento, es un personaje que es muy vitalista, es muy positivo y quiere vivir la vida como le pasa a Ada. O sea, son dos personas que quieren vivir la vida. En cambio, Queremos vivir la vida, el ser humano. Estamos ahogados y necesitamos esa libertad que nos puede dar la palabra, la imaginación, el sueño. yo creo que sí. Yo creo que por eso existe la literatura, por eso existe el arte desde que el hombre es hombre, por eso existe la música. El hombre necesita libertad, necesita sentirse humano totalmente. ¿Y qué ocurre? Pues que está clarísimo que las sociedades nos alienan, ¿no? Desde que somos pequeñitos, en la guardería, los horarios, cuando hablan de las rutinas de los niños pequeños, yo me quedo alucinada, porque un niño pequeñito, la rutina tendría que ser jugar y jugar, cuando me refiero de un añito, pongamos, Sí, o menos. sí. Jugar y jugar, papá, mamá y poco más. Y entonces, ahí, para mí, en el mundo en que vivimos hay demasiada alienación, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la cultura nos da ese otro lado, esa profundidad, ¿no? Para poder disfrutar y sentirnos humanos y sentirnos que somos personas que pensamos, que no somos objetos. Que no somos objetos. Claro, claro. Eso sí. Algunos, ¿eh? Todos. Todos A ver, ser humanos. claro. Todos. Y bueno, Todos. Pregunta fundamental: ¿dónde compramos? ¿Dónde podemos conseguir este maravilloso Pues, libro, lo efímero? De momento, bueno, mañana estará en Casa del Libro. Imagino que se quedará allí también el libro. No sé cuántos enviarán, porque la editorial es de La Coruña. Imagino que ahí, y en Casa del Libro siempre se pueden pedir y estarán. Y en cualquier librería que podáis pedir, se puede pedir. O sea, en cualquier librería, pero... La filosofía que llevamos en este programa es una filosofía muy clara, y es que acudid a la librería de barrio, Claro. acudid al lugar más, la Claro, papelería, claro. en el pueblo, hacer el pedido. Claro, Lo efímero. Autora Mar Busquets. claro que sí. Editorial Tandaya. Es que el nombre es un poquito sí. complicado. Y así, y eso, pedirlo por pedirlo. internet se puede pedir también o Pues algo? no sé, no lo sé. lo sabes. Porque como habrán llegado ya a Casa del Libro, no tengo ni idea. No Pero lo sabes. en cualquier librería lo puedes pedir. Por aquellos seguidores, porque nos escuchan, tenemos algunos seguidores. Estamos en Granada, hablando de un Madrid. libro virtual que trata una temática virtual. Virtual. Y no se puede- y se no se tiene- puede- no, eso es que te han informado mal. Seguro, tienes que decirlo. La editorial- En sitio, en la dos sitios. editorial Sí, la podrá editorial, poner. claro. La Seguro. editorial seguro. Seguro, ¿eh? O sea, eso seguro. En la página de editorial seguro. La página de la editorial. Y también la página de Casa del Tandaya. Libro, que yo pido libros a veces, a esa página que está muy bien, que todos envían a casa. Ujú. También. Y acudid a la tienda de, Y a la tienda de barrio. del barrio, sí. Feria de libro, Mar. Se aproxima. Se aproxima, sí. ¿Vas a estar o Sí, cómo va? estaré una tarde. Hablé con Miguel de la librería Primado, que también, por cierto, también está ahí el libro, es que la memoria librería me Primado. falla. Entonces hablé con él y me dijo que nada, que una tarde allí a firmar libros. O sea que Muy bien. lo bonito de la feria a mí no es tanto el hecho de ir a firmar como el hecho de estar allí en el ambiente, de ver las novedades Sí. y de ver el ambiente que se respira, que es Este muy año, bonito. Carlos, tenemos un montón de personas conocidas en la Feria del Libro. Tenemos muchos. Los que se lleven un par de panfletos. ¿Verdad? Que se llevan panfletillos nuestros y... Me alegro mucho. Además, sabemos que la ¿Sabes calidad- quién ha sacado nuevo libro? Marisol Sales. ¿Sales?
Marisol Sales. No, lo puso en el Facebook el otro día. Sí, Sí, yo lo he visto por también, eso, ¿no? a Sí. nuestros autores. Marisol Sales es una muchachita de 15 años. Madre mía. Lleva ya su segundo libro. Son unas crónicas, novela juvenil. Sí, Y sí, esta sí. chica también que vino de Castellón, que era muy amiga de... Ay, y es que yo, bueno, soy un desastre para casi todo, ¿no? Alicia Muñoz ha sacado un nuevo libro que vino con nosotros. Que estuvo en la fiesta nuestra, esto que era de Castellón, che, ¿cómo se llama? ¿Desiré? Desiree, no. La otra chica que estaba con ella también, que era de Castellón, que vinieron las dos en el mismo programa. Alicia Muñoz Alabau. Esa chica. Ha sacado, ella es de aquí, sí, sí, También sí. lo vi en el Facebook el otro día. Sí, ha sacado un nuevo libro, de hecho, si no me equivoco y no me falla la memoria, este viernes a las 7 de la tarde estará en el Museo de la Ciudad, Alicia Muñoz Alabau, con su nuevo libro, que son relatos cortos, y bueno, también va a estar Ana Noguera. Ah, mira. Ana Noguera hace Sí. el doblete, Sí, 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 jueves sí. contigo, viernes con ella. Vale. Bueno, es fantástico la feria del libro que se avecina. ¿Quién es más rebelde? ¿Un poeta o un narrador? ¿Un novelista? ¿Quién es más rebelde? Yo creo que los poetas son más rebeldes, porque en un poema se lo puede permitir todo. Puede permitir decir todo de la manera que quiera. En cambio, la novela siempre a nivel de estructura, a nivel Tienes de que- personajes, a nivel de graduar incluso la intensidad, ¿no? Y las emociones. Y esta novela que me la leí ayer, ¿no? Entera para subrayar y para estar al día. Y me sorprendió porque no parecía mía, ¿no? Misma me sorprendía. Pues, ¿qué ocurre? Que graduar un poco el interés del lector, porque no puedes dejar la novela que decaiga, entonces graduar la tensión, ¿no? Eso es muy Mantener la importante. tensión es en muy toda difícil una novela es y es muy complicado, importante, ¿eh? Siempre tiene Sí, que haber sí. un punto álgido y siempre... ¿Qué la consejo tensión, darías mantener la a un tensión. escritor novel? Pues mira, para mí el consejo, bueno, mi maestro, aparte de haber estudiado la carrera, ¿no? Es la lectura, o sea, leer, subrayar, tal vez sea un vicio, pero subrayar ideas, subrayar estructuras, subrayar... Sí, pero acentuar primeros capítulos, mitad del ¿te personaje refieres? o Ya, las vale. descripciones. Algo, Sí, sí, un te consejo para los que lo están ya. escuchando. Yo considero que los personajes son súper importantes porque el personaje es lo que te va a permitir identificarte con el personaje. Y entonces para mí los personajes tienen que tener garra. Luego la estructura es evidente que tiene también que Pero tener... no mostrar toda la garra en el primer momento. Claro que no, porque entonces ya está todo dicho del personaje. Ujú. Yo veo que los personajes son muy importantes. Y aparte es que a veces ellos se perfilan solos. O sea, tú haces un esbozo de... Mira, por cierto, un esbozo de un personaje y luego él toma la palabra y él toma la fuerza. En mi caso, J se enseñoreó de la relación, de la situación, de todo. Bueno, J lleva mucho Mucho peso. ¿eh? Y es el que no tiene cuerpo, que una curiosidad de la novela es que no hay descripciones físicas de los personajes. No sabemos si son rubios, morenos, altos, bajos, es que eso no preocupa. Porque realmente lo importante es la interrelación entre ellos, ¿no? Y la interrelación pasa por lo verbal y luego también, pues... por... Lo invisible. Sí, claro. Lo invisible. Lo importante es eso, esa parte. No, pero sí, esa sí que dentro del quedan, sí ser que humano. quedan, sí que hay carne. Lo que pasa es que no voy a contarlo. No puedo contarlo. No. Pero sí que quedan porque... Muy bien. Sí, es que preparó la invisibilidad, que también fue premio, si no me equivoco, ¿no? Sí que fue premio Tegua de novela de Córdoba. Me dieron la novela después de haber vuelto a Italia y haberla corregido o haber ampliado cositas con los cuadros que vi. Entonces la empecé a presentar a concursos por enero o así, en febrero o marzo me llamaron que me dieron este premio. Muy bien. Que también era dinero y también lo invertí en la publicación. Entonces busqué la editorial que yo consideré oportuna en ese momento, porque tampoco... Sabina, lo que te comentaba antes de empezar. Yo es que estoy al mismo tiempo que atendiendo el Facebook del programa, Ah. y tenemos un mensaje ¿De quién? de Iván Sales, el padre de la muchacha De que Marisol. decíamos, de Marisol, y pone: Miguel, felicitar de mi parte a Mar, cuánta sabiduría estoy disfrutando. Mar, ya Es ves. que yo Yo te transmito el mensaje. Gracias. Yo lo que le diría es que llevo muchos años en esto, pero no lo digo así con afán de creerme nada, sencillamente es porque es algo que me interesa y indago, investigo, leo muchísimo. Ujú. Bueno, la lectura es Fundamental. Iván Muy también. importante, ¿eh? Bueno, saludos a Iván desde aquí. Triunfaron, creo que fue en Lyon, me parece. No, sí, estuvieron en- Amparo nos ha dado las gracias, Ana María también. Sí. Estamos que nos Está unimos, la ¿no? red, Qué como bien, puedes ver, nos maravilloso, están es maravilloso. siguiendo. Yo quisiera Es que me maravilloso. dieras gracias Jota, porque yo tengo un pulso con Jota
y quiero que me des las gracias. A ver si... A ver si... ¿Me entendéis o no? A ver si hay algo por aquí. Jota, ¿me entendéis o no? Que sí, que sí, que Quisiera, pero bueno, y tal vez no... Yo no soy hada, ¿eh? O sea Muy que... bien. Bueno, pero sí, vamos a ver, hemos hablado de tu poesía. ¿Algún poema, por favor? Sí, claro, Por claro. favor. Pues mira, ¿de qué tipo lo queréis? Va, tengo desde para celebrar la maternidad, celebrar el amor, celebrarlo todo, celebrar la humanidad del ser Nosotros humano. celebramos Vamos, lo todo. que tú Es que quieras. Lo que tú todo, quieras, lo que te quieras, apetezca por favor. más. De verdad. Tipo más así, más... Bueno, uno de aquí, Haz va. una cosa, abre una hoja y lee. Vale, la que haya, no, si no, no voy a tardar tanto, ¿eh? No, que no es por eso. Sí, sí, es sí, por- sí. es por- Vale, este mismo. Toda prevención es pequeña. Cuido mi cuerpo. Del alma nada sé. Dicen que existe. En los días lluviosos hay una desazón de ala o descalabro. Y entonces pienso que si existiera el alma, la lluvia no nos mojaría nunca, mucho menos las lágrimas de la lluvia, pues toda prevención es pequeña contra las lágrimas, contra la lluvia, contra la vida. Toda prevención. Es pequeña. Es decir, que vivir es un trabajo peligroso, es duro, es arduo, y la poesía lo puede decir. Eso Eso es bonito, ¿no? Que sea honesta, que sea sincera, que hable de cuestiones humanas, ¿no? Realmente de lo que le preocupa al ser humano. Voy a leer uno de... ¿Puedo leer otro? Por Sí. supuesto. Bueno, aquí de humanos. Y en este... libertad. Vamos a hablar de la libertad, dice. Maravillosa palabra. Lleva una cita de Ángela Mastretta, de un libro de cuentos breves que me encantó, que se llama Maridos. Y dice, la libertad viene de la luz. Y en la luz se queda. La libertad viene del deseo cautivo de los cautivos, del pobre deseo de los pobres, del deseo virgen de los vírgenes. La libertad viene y se va, y pocos la conocen. Maravilloso. Como podéis ver, preocupaciones humanas, la libertad. Sí, tus poemas se encuentran en el borde entre lo humano y lo místico. Es Sí, una sí, sí, cosa sí, sí. así que te encuentras ahí Sí, en sí, un porque es una sitio maravilloso. profundización sobre decir, y a mí me preocupa la libertad, tal, pero también luego profundizas y dices, bueno, Muy bien. ¿acaso maravilloso. podemos? Muchas gracias por tus poemas, por tus palabras. ¿Te encanta el mar? Uy, La cómo- playa. Me encanta, me encanta. ¿Te ¿Cómo lo sabes? encanta? Ay, siempre tengo alguna cosa. ¿Te encanta, verdad? Sí, 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 sí. Eso De hecho, estar- me encanta. No solo me encanta. Ujú. El mar, los peces. Yo les doy de comer a los peces. Sí, sí, es cierto. Es el Yo me llevo sol, pan, me te voy a la playa gusta con mi estar pan y me ahí. meto dentro del agua con el pan y ala. Qué bonito. Sí, es bonito. Bueno, tenemos que pasar a nuestra agenda, creo ya, y así... Sí, es que vamos con un hoy poquito vamos de prisa todos, sí. Vale, que se nos come el tiempo. Carlos, ¿te parece bien que empecemos la agenda? Yo soy un mandado. Un pato. Sí, sí, joder, que Y sí. de donde hay padrón no manda marinero. El patrón no manda marinero. Vale, va. Mar, ¿quieres decir algo? Bueno, quiero decir que he estado súper a gusto aquí. Muchísimas gracias por haberme invitado. Y nada, que es un placer continuar en esto, con toda ilusión. Pues prepárate otro que antes de irnos lees otro. Ah, bien. Claro. Vale, ¿Vamos? vamos a la agenda. Mañana jueves, a las 7 de la tarde, en la Casa del Libro de Valencia, calle Ruzafa número 11, presentación de Lo efímero, de nuestra invitada de hoy, Mar Busquets Matáis. La presentación correrá a cargo de los escritores Ana Noguera, Laura Giordani y Rafa Correcher. El viernes, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos del Museo de la Ciudad, Plaza Arzobispo número 3, presenta su nuevo libro, una recopilación de relatos cortos, la escritora y muy buena amiga nuestra, Alicia Muñoz Alabau. La introducción será a cargo de Alberto Soler y la maravillosa Ana Noguera.
Lupe Catalá, que hemos tenido su música hoy aquí, actuará el sábado 16 de abril en el local Fulanita de Tal, calle Regueros, número 9 de Madrid, para nuestros seguidores de Madrid. Domingo 17 de abril, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Alfafar, a las 11, tendrá lugar la presentación del nuevo libro de Marisol Sales, La Vindicta. No podéis faltar. El jueves 21 de abril, un muy buen amigo nuestro, Antonio Andújar Castro, presentará su libro Vive Rambla, el silencio habitado de las casas, en Cova Gran Paterna. Bueno, y después de nuestra agenda, muchas gracias, Mar, por venir. Y sobre todo, muchas gracias por tus poemas. Y qué mejor final para un programa que escucharte leer uno de estos poemas tuyos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por venir, Mar. Gracias a vosotros, ha sido un placer, un verdadero placer. El poema se titula Habrás ganado y es el último poema del poemario Humanos, que habla de que siempre ganamos. Los seres humanos ganamos siempre, todos. Habrás apurado el vino de la vida, habrás vuelto a nacer y también muerto un poco. Estarás llamado a perder porque habrás ganado previamente este pulso, esta batalla que no es tal, sino contención, sino redención, sino camino y escarcha, a veces leve rocío. Te habrá llevado a las puertas del cielo y tanto, a las puertas del infierno tan poca cosa. Te habrá llevado de la mano, como a un niño ante el agua, como se lleva a contemplar su rostro en el espejo móvil del agua. Hablo de la vida, ¿no? Con la vida siempre hemos ganado. Siempre hemos ganado. Vivir ya es una victoria maravillosa. Sí. Muchas gracias, Mar. Encantado gracias a vosotros de tenerte aquí. Lo hemos pasado fantástico. Yo también. Y ahora nuestro programa da paso a otra poetisa. A otra poetisa. Sí, pero en este caso en el mundo de la música, Gabriela Castillo. Gabriela Castillo. Que hemos tenido, creo que, bueno, tú la entrevistaste hace tiempo, ¿puede ser? Sí. Y ha sacado un nuevo trabajo. Hoy tenía que venir, pero como ella da clases también de música y tenía la agenda completa, le era imposible. Se tenía que programar con bastante tiempo. Pues bueno, le hemos pedido que nos adelantara 4 temas y que nos diera vamos a escucharla un poquito. Pequeñita si información de estuvieras cada uno. aquí, Gabriela. ¿El qué? Si ¿Qué pasaría? estuviera dando las clases, vale. pues entonces. Claro, nos claro, hubiera aquí nos hubiera en el podido- estudio, nos sí, hubiera sí. podido cantar esto en directo. Bueno, ya lo hará. Vendrá. Elige tu camino, yo seguiré mi sangre. Te presto mi canción, pero no quiero que la guardes bajo llave. Jamás defraudaré mi sueño y mi pasión. Abrazo la verdad que me mantiene viva en el dolor. Transformaré mi grito en versos y proclamas. No ganaré tal vez, tampoco perderé. Me tomo la palabra, suavizaré el dolor que me robó la paz. Me tomo la palabra con esta maravillosa música de Gabriela Castillo. Mar, vuelvo a insistir. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presencia aquí. Y amigos oyentes, ya sabéis, el Hidalgo de las Palabras, todos los miércoles a las 7 de la tarde. Estamos aquí con los mejores escritores, los mejores libros, las mejores historias, los versos más preciosos. Amigos, nos veremos, nos escucharemos el próximo miércoles. Y ahora os dejo con la genial Sabina Vidal, que nos va a hablar de su música, las músicas de Sabina, que siempre nos trae cosas nuevas. Sabina.
Bueno, ya te digo, el trabajo de Gabriela Castillo, una argentina afincada aquí en Valencia. Maravillosa mujer. Sí, que compone además muy bien. Compone, sí. Muy bien, ya aquí la información que nos ha pasado de los temas que ha preparado, bueno. ¿Y la música de quién es? De ¿O ella. las composiciones? De ella. La letra es de ella. De ella, y tiene arreglos de Jorge Calvet, que es un pianista Sí, sí. cubano. Y luego, por ejemplo... Sabina, te encanta Cuba, ¿eh? Sí. Es tu Sí. segunda... Sí, además yo he trabajado con Jorge Calvet también, lo conozco Sí, sí. personalmente. He podido trabajar con él. Y este tema en concreto, ¿puede ser que sea algo de amor? ¿Verdad que sí? Sí, digo. Estos arreglos es bossa nova y estos arreglos son de Jorge Calvet. Los arreglos musicales, pero la música y la letra son de ella. Son de ella. Dile Bueno. que venga, que yo quiero aprender a tocar bossa nova en la guitarra. Es una de mis... Se lo decimos rápidamente. Es una de esas Que nos dé cosas. clases a todos. Que nos diga, nos haga 4... Próximamente estará por aquí, vendrá por aquí Gabriela. Sí que vendrá, sí. Bueno, amigos, os dejo en buenas manos, en buen sonido y en buena música. Hasta la próxima semana, Miguel. Hasta la próxima Gracias semana. a todos. Buenas Vale. noches. Se hizo muy tarde para despedirnos. Pilar, no. Sabina. Claro, fenomenal. Y encima Es igual, sí, Sí, tenemos el barullo de siempre cuando acaba el programa. Además, no pasa nada, eso es lo habitual. Podéis seguir hablando. Podéis seguir. Eso quiere decir que la radio está viva. Exacto. Nos ocurre cada programa cuando tenemos invitados, mientras hacemos los cambios, se oyen los comentarios, las despedidas, No en pasa tertulia, nada, pero como, es, como en la más- salita de casa. Efectivamente. Igual. Pues sí, mira, este tema que es el que está sonando se llama Pilar y ella nos indica que es una canción pop. La música y la letra son de ellas y los arreglos efectivamente es de Jorge Calvet. Esta canción por lo visto la escribió en 2009 y se la dedicó es algo muy sentimental para ella, por lo que veo, a la mamá de un compañero de su hijo de primaria que tuvo la mala suerte de tener un cáncer y fallecer, ¿no? Dice que era una muchacha muy risueña, con empuje y que le dio bastante batalla a su enfermedad. Entonces se la dedicó. Venga, vamos a oírla. Canción entrañable, sí. Vamos a oírla para Pilar. Historia de una mujer en mil mujeres. Noches de llanto y desvelos, regazo de vida. La miel y el pan perfuman la mesa puesta. Nadie sabe tanto de despedidas. Tu niño y aquel camino a la escuela. Cuentos de idas y vueltas, un beso hasta luego. El timbre de salida hacia tus brazos, pronto será el hombre de tus sueños. Deseo el cielo de cualquier patria en el que pueda colgar mis sueños, de 100 estrellas hacer mi almohada mientras la luna me cuenta un cuento. Deseo el silencio, un mar en calma
y un suave viento que onda mi pelo, que no me alcance ni una palabra, te diga mucho, diga menos. Llegar a ti, poder hallarte donde alguna vez el corazón. Esta canción se llama Serenidad y creo que yo, después de leer la explicación que Gabriela me ha dado de esta canción, Claro, es que aquí vienes que con transmite, ventaja, o sea, hombre, claro, Miguel, por cierto, Miguel me ha no ha dado veni- un ella guión. no ha venido, pero Ya. nos ha dado la explicación de las 4 canciones que Miguel me da ponemos un suyas. guión trastabillado. Tú vienes con la chuleta que te da Gabriela. Y yo aquí con un mojón sin... Tú intervienes Hala. y ya está. Además, tú no dices que no lees, que no escuchas, que no, pues ya está. Tú aquí a participar Toma ya, zas. sobre la marcha. En toda la cara, tú. Sobre la marcha. Bueno, Así eres espontáneo total. Me está bien. No, que no es un castigo, ¿eh? que tú eres espontáneo dentro del programa. Sí. Es lo que mola. Bueno. Tú di que sí. Venga. Mira, ella nos dice que Serenidad es una canción, además se nota el cambio de ritmo, que es diferente. Pero mucho. Sí, es un ritmo folclórico argentino. Llamado, a ver si lo pronuncio bien, chamamé. Yo no lo conocía, ¿eh? Y mira que estoy metida en el mundo del folclore, no lo conocía. Dice que es un estilo musical de la zona litoral de Argentina y que hay 2 extensos ríos que recorren casi 5.000 kilómetros. El río Panamá y el río Uruguay, con varios afluentes. Dice, esto viene a cuento por la cadencia del ritmo, tranquilo, sereno, que tiene que ver con esas inmensas aguas. Vamos, que es más manso. Pero es Vamos, cierto, transmite, si tú escuchas bien la canción, te transmite serenidad. O sea, yo creo que el título ha sido perfecto. Sí, desde luego. Esto ya suena más a Gabriela. Siempre algún sonido, algún aroma me trae el recuerdo de vos, ciudad. Pese a todo lo que hemos perdido en esta despedida sin vuelta atrás, renegaba ayer de tu locura y de esa persistente contradicción por la que te amamos y te odiamos, mezcla de sinsentidos y pasión. Buenos Aires me lleve tu ángel. Esto ya es más de su estilo. Esas zonas. Lo que estamos acostumbrados a oír de Gabriela, Esas ¿verdad? zonas, de esas Un tango. notas graves de piano. Sí, teníamos que despedirnos además con eso, con un tango, ya que ella es argentina y además ¿Qué se llama Tu Ángel. ¿Cómo se llama el instrumento? No es un acordeón al uso, ¿verdad? ¿Cómo se llama? No, ¿Cómo se llama? es bandoleón. Bueno, realmente es bandoneón. Bandoneón, ¿no? Que aquí le decimos bandoleón, pero es bandoneón. Ese con N. ese Sí, acordeón, es un que acordeón. ocupa la mano solo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, si no recuerdo mal y no me confundo, es Bueno, ese. que venga Gabriela y que Y nos lo corrija. explique. Que nos corrija. Exacto, porque seguramente estaremos diciendo alguna cosa mal, le pedimos perdón si así es. Dice que la letra es de ella y la música es de un guitarrista argentino, Rafael Arcella. Dice que está compuesta en 2005 y bueno, la versión que nos ha enviado son los arreglos musicales de piano, contrabajo y bandoneón, son del pianista argentino Marcelo Arnal, nada más y nada menos, ¿no? O sea, esto apunta bien, apunta maneras el tema. Dice que vive y trabaja en Barcelona y que bueno, son amigos desde hace muchísimos años. Yo, Gabriela, he escuchado todos los temas que me has mandado y chica, yo te identifico con el tango. ¿Qué quieres que te diga? Lo siento, aunque sea una Sí, etiqueta. pero es que... sí, el tango lo borda. O sea, Vamos a ver. Es como aquel, ¿no? sí. Los demás son muy bonitos y son más tranquilos, pero es que le da una acentuación, una tonalidad al tango, se nota que es argentina. No lo Esa puedo pasión. negar, no lo puedo negar. No lo Bueno, puede ¿cuándo evitar. vas a venir a vernos, Gabriela? Bueno, tenemos que quedar con ella porque, ya te digo, hoy no podía y ya está. Bueno, pues nos vamos a despedir nosotros. Cuando con ya un nos diga, tema, puede venir. Un tema. Me está pasando como a mí, ya no sé qué poner. Pero voy a poner
uno que me gusta mucho. Bueno, pues hasta la próxima semana entonces, ¿no, Miguel? Sí. No, Miguel, no me llames Uy, Miguel. uy, uy, uy. Perdón, Carlos. Es que lo acabo de ver salir por la puerta. Amigos, ¿Cómo estamos hoy? Hoy sí, estamos todos porque- mareados en el primer programa. Un poco no puede espesito, ser. un poco espesito. Estamos espesitos, sí. Bueno, pues amigos, hasta la próxima semana. Os dejamos con cómplices y un abrazo para todos.